Hola, mis magos y magas. Voy a continuar con las maldiciones. En este caso, vamos a conocer en profundidad una maldición que ha sido tema principal de infinidad de libros de ficción y de varias películas. Se trata de la maldición egipcia, más conocida como la maldición de los faraones, y más concretamente como la maldición de Tutankamón. Todo comienza con la obsesión del egiptólogo inglés Howard Carter por encontrar la tumba de un faraón desconocido de la dinastía 18, de quien tan solo tenía una referencia, encontrada en un anillo en el que leyó por primera vez su nombre, Tut-Ankh-Amun, que se traduce como más que nunca está vivo Amón. Y su obcecación dio sus frutos. El 26 de noviembre de 1922, la expedición del arqueólogo Howard Carter, contratado por el aristócrata George Herbert, V conde de Carnarvon, reconocido egiptólogo que financiaba la excavación, realizó el descubrimiento más importante e impactante del siglo. Aunque el descubrimiento o hallazgo de la tumba se le atribuye a Howard Carter, lo cierto es que quien la encontró por puro azar fue un niño de 10 años llamado Hussein Abdel Rasul, cuyo cometido era llevar agua a los miembros de la expedición. Un 4 de noviembre de 1922 encuentran de manera fortuita el primer escalón que derivaría en el hallazgo más excepcional de todos los tiempos en el Valle de los Reyes. La tumba del faraón Tutankamón, rey de Egipto, entre los años 1332 y 1323 a.C. Pero antes de conocer esta interesante maldición, os recuerdo que cada miércoles hay nuevos vídeos, y que si os interesa que profundice en algún tema o proponer nuevos temas, podéis dejármelo en comentarios. Es irónico que lo más importante de Tutankamón como faraón fuese su muerte. Vamos a comenzar por el principio de todo, por conocer al causante de la maldición, al faraón Tutankamón, conocido también como el faraón niño, por ser el faraón más joven que ascendió al trono en Egipto a la edad de 9 años. Se cree que la causa de que su tumba permaneciese en casi perfecto estado se debe a su padre Akenatón, conocido también como el faraón hereje. Akenatón intentó una reforma religiosa en la cual convirtió a Egipto en un país monoteísta que rendía culto a un único dios, Atón, el dios del sol. No solo hizo cambios en el culto, sino que también trasladó la capital de Tebas a Amarna, o el horizonte del sol, una ciudad nueva a mitad de camino entre Tebas y Menfis. Los cambios que realizó provocaron tal crisis económica que debido a ella fue condenado al peor castigo que podría sufrir un faraón, la damnatio memoriae, o condena de la memoria, olvido que se extendía no solo a él sino a todos sus familiares. Vamos a conocer ahora un poquito a este joven faraón. Su reinado no tuvo otro significado que el restablecimiento del orden tradicional del Egipto faraónico, bajo la influencia de los sacerdotes y generales conservadores. Tuvo un corto y difícil periodo de reinado. Su muerte ocurrida en extrañas circunstancias hoy en día aún suscitan debates. Las pruebas de ADN realizadas demuestran que era hijo de Akenatón, pero no de su esposa Nefertiti. Mientras su padre estuvo vivo se le conocían por Tutankatón, en honor del dios solar Atón. Ascendió al trono hacia el año 1360 a.C., a través de su esposa Ankh-en-Amón, probablemente su hermana. Se estima que murió alrededor de los 19 años, y según los análisis y pruebas realizadas en su momia, en vida sufrió de diversas enfermedades a consecuencia probablemente de la endogamia. Tenía una malformación en el pie izquierdo, conocido como pie cabo, junto a una osteonecrosis que le obligaba a usar bastones. Muchos de ellos se encontraron en su tumba. Sufría una leve escoliosis y había contraído malaria, patologías que pudieron causar su prematura muerte. En los relieves se le representa pisoteando a los enemigos, pero se desconoce si participó en alguna guerra. Murió cuando llevaba 6 años de reinado, probablemente durante un motín palaciego. A su muerte fue enterrado en el Valle de los Reyes, donde quedaría sumido en el más profundo de los olvidos durante más de 3000 años. La tumba de Tutankamón es de proporciones pequeñas y modestas, sin grandes ornamentos, y por terminar, probablemente por la muerte inesperada del soberano, que obligó a los obreros a precipitarse a preparar su mausoleo para el reposo eterno. Y bajo este contexto vamos a conocer los orígenes de la maldición. Cuenta la leyenda que cualquier persona que profane la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo.
En la década de 1920, el egiptólogo Howard Carter descubre la existencia de un faraón de la XVIII dinastía, hasta entonces desconocida, y convence a Lord Carnarvon para que financie la búsqueda de la tumba que se supone se encuentra intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubren por casualidad los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. Se dice que en ese instante uno de los obreros nativos dijo proféticamente: «Estos hombres encontrarán oro y la muerte». El 26 de noviembre del mismo año, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, Howard Carter realiza el famoso agujero en la parte superior de la puerta y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. Durante las excavaciones, Carter lleva a su mascota, un canario, al lugar. Este se encontraba en la jaula en su cabaña. 17 días más tarde abren la puerta de la tumba. Encontraron féretros dorados, un sitial de oro, 2 grandes estatuas negras, jarros de alabastro junto a extrañas arcas. De uno de los féretros sobresalía una serpiente de oro. Como centinelas, 2 estatuas con delantales y sandalias de oro, la maza y la vara de los reyes. En la frente, la cobra, símbolo del poder del faraón. Y entre todas estas maravillas también se encontraron señales del trabajo de los constructores, un cubo medio lleno de argamasa, una lámpara negra, huellas dactilares en la superficie pintada y en el umbral flores de despedida. Tras catalogar todos los tesoros, llegaron a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía más de 3000 años. La tumba fue llamada KV62 y resultó ser la del faraón Tutankamón, siendo la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. En total, dentro de la tumba se hallaron más de 5000 objetos y se tardó 10 años en vaciar y catalogar cada uno de ellos. Durante 3 meses, el principal tema de discusión en todo el mundo fue la figura del faraón Tutankamón. Los turistas llegaban en bandadas con el propósito de visitar la fastuosa tumba. Se calcula que fueron alrededor de 12.000 los visitantes que recibió en 3 meses. Innumerables fueron las cartas que se recibieron de críticos, quienes lanzaban severas acusaciones por el sacrilegio cometido. No se sabe a ciencia cierta cómo se gestó la historia de la maldición del faraón, y como en todo, hubo defensores a ultranza de ella y detractores que la calificaron como un cuento para asustar a los niños. Y mientras el mundo se debatía entre maldición o no, recordemos que en la antecámara encontraron 2 centinelas y que tenían a modo de adorno una cabeza de cobra en la frente. Los obreros explicaron que la cobra representaba el espíritu tutelar del rey y que ésta mataría a todos sus enemigos antes y ahora. Pocos días después, el criado de Carter fue al lugar donde se encontraba la jaula y quedó horrorizado al ver que una cobra había sacado al canario de la jaula con la lengua y lo estaba devorando. 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito. Poco después, mientras se afeitaba, cortó la picadura. Esto le provocó una septicemia, que en poco tiempo se le extendió por todo el cuerpo y que terminó en neumonía. 5 meses más tarde, en la noche del 5 de abril de 1923, a los 56 años de edad, moría George Herbert, quinto conde de Carnarvon. Al mismo tiempo, moría también su perra Susie, que se encontraba en su mansión de Hampshire, en Londres. Para abonar el campo de la maldición o las coincidencias, cuando se le realizó la autopsia a Lord Carnarvon, encontraron que justo en el lugar donde había sido picado por el mosquito, la momia de Tutankamón tenía una herida. Sir Arthur Conan Doyle, gran defensor de la maldición, según publicó la prensa de entonces, achacó la muerte de Lord Carnarvon a un mal elemental que guardaba el sepulcro y que se había vengado de sus profanadores. El egiptólogo Otto Neubert, que participó en las excavaciones, cuenta en su libro El Valle de los Reyes que Lord Carnarvon murió de repente, pero ¿por qué no se dijo que el insecto que le picó no fue un mosquito, sino un escorpión, animal sagrado para los egipcios? ¿O por qué no se habló de la siguiente inscripción grabada en la tumba? Dicha inscripción rezaba así: la muerte tocará con sus alas al que molesta al faraón muerto. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. El 10 de julio de 1923 muere el príncipe egipcio Ali Kamel Fahmy Bey, quien había visitado la tumba, por un disparo efectuado por su esposa tras una discusión. Poco después, el hermanastro de Lord Carnarvon, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real,
cae muerto de forma repentina en septiembre de 1923 mientras se preparaba para tomar un baño en su casa de Londres. Archibald Douglas Reid radiografió la momia por encargo del gobierno egipcio. Al día siguiente comenzó a sentir cierto malestar. Tras finalizar el encargo volvió a Londres, donde falleció el 15 de enero de 1924 sin que se conozca la causa. Evelyn White, una arqueóloga británica que ayudó a las excavaciones, se ahorcó en 1924. Junto a ella, y escrito con su propia sangre, escribió: «Sucumbí a una maldición que me obliga a desaparecer». El 26 de marzo de 1926, el egiptólogo francés Georges Benedicte, director del Louvre, muere tras visitar la tumba en el Valle de los Reyes. Aaron Emberg estuvo presente en el momento en que se abrió la tumba. Encontró la muerte en 1926 en su casa de Baltimore, en un incendio, después de que organizara una cena junto a su esposa. Pudo haberse salvado, pero su esposa le alentó a recoger un manuscrito en el que estaba trabajando, en tanto ella iba en busca de su hijo. Ambos murieron, y el manuscrito que fue a recoger era el libro egipcio de los muertos. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo sin ninguna explicación médica, el 6 de abril de 1928 a los 53 años. En febrero de 1929 muere Elizabeth Carnarvon a consecuencia de la picadura de un insecto. George Jay Gould falleció por una neumonía tras contraer un resfriado en la tumba. Alt Ditgoe, del Departamento Egipcio del Museo Metropolitano Neoyorquino, que visitó la tumba, agonizó en un hospital víctima de un infarto. El secretario de Carter, el capitán Richard Bethel, tercer barón de Westbury, murió en circunstancias poco corrientes en el Bath Club una noche de noviembre de 1929. Se acostó sano y murió mientras dormía. El 20 de febrero de 1930 fallece su padre por suicidio, Lord Westbury, de 78 años de edad. Este se había lanzado al vacío desde la ventana de su casa, situada en un séptimo piso en Londres. En su dormitorio tenía un jarrón de alabastro procedente de la tumba de Tutankamón. En el año 1930, el número de víctimas cobradas por la maldición llegaba a 23. De aquellos que habían participado de forma más activa en la expedición, tan solo Howard Carter quedaba con vida. Tantas muertes inexplicables fue el caldo de cultivo idóneo a demasiadas especulaciones. ¿Invención periodística o venganza de aquellos a los que se perturba su paz? La maldición pasaría a formar parte de la literatura de terror desde 1932 con la película La momia, protagonizada por Boris Karloff. Pero aún, la maldición tenía que cobrarse más vidas. En 1939, la radio del Cairo quiso celebrar el Año Nuevo musulmán con las trompetas encontradas en la tumba. El camión que transportaba las trompetas sufrió un accidente al caer por un barranco donde el chofer murió. La viuda de Richard Bethel se suicidó en 1956. En 1970, el jefe del servicio de antigüedades Mohamed Mahdi muere atropellado después de firmar el contrato para la primera exhibición internacional del ajuar de Tutankamón. 2 años más tarde, en 1972, el Dr. Gamel Merren, director del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo, que supervisó los restos de Tutankamón para el envío por barco a Londres para ser exhibidos, muere de una hemorragia cerebral. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980 La maldición de Tutankamón, en la que interpretaba el papel de Howard Carter, su coche se salió de la carretera rompiéndose una pierna, debiendo ser reemplazado por el actor Robin Ellis. Y una maldición que se preste sin que haya personal que intente descifrar las causas, llamémoslas normales y lógicas para explicar las muertes. Y se presentan las teorías, algunas incluso avaladas por personajes de cierto renombre, otras se trata de simples observaciones que no descubren nada nuevo, ni siquiera intentan dar algo de luz al misterio que se intenta comprender. De las muchas teorías que hay sobre la causa de la maldición, de aquellos que no creen en lo sobrenatural, es la que intenta vincular las muertes con fenómenos o causas naturales. Hay muchas propuestas al respecto, pero voy a exponer solo 3 de ellas que me parecen de lo más interesantes. La primera,
En 1949, el profesor científico atómico Bulgarini manifestaba que, en su opinión, los egipcios de la antigüedad ya conocían las leyes de la desintegración del átomo. Sus sabios y sacerdotes conocían el uranio, y es muy probable que se sirvieran de la radioactividad para proteger sus santuarios. Podrían haber cubierto con uranio el suelo de las tumbas o haberlas construido con mineral radioactivo. Aún hoy, las radiaciones podrían matar a una persona o por lo menos dañar su salud. Esta teoría de la radioactividad ha sido aceptada por varios autores, debido a que los egipcios tenían amplio conocimiento de la explotación y trabajo en las minas de oro, y que este metal suele combinarse con uranio y el torio. Se cree que podrían conocer estas sustancias. Bulgarini, en las notas sobre su estudio, explica: llama la atención de muchos investigadores es que antes de su muerte, numerosos arqueólogos se quejaron de cansancio y otros dieron claras muestras de trastornos mentales y depresiones. Los afectados por radiaciones tienen como síntoma común una enorme astenia. No todas las personas reaccionan igual ante las radiaciones. Así, muchos científicos sufrían alteraciones fisiológicas poco tiempo después de comenzar su trabajo en las tumbas o en las momias. En otros, en cambio, los efectos aparecían al cabo de meses o de años. Unos morían inesperadamente y otros sufrían afecciones cerebrales o embolias, y otros muchos no sufrían aparentemente ningún síntoma. Otra de las hipótesis aceptadas tras distintos experimentos fue la realizada por el Dr. Ahuer Goethe en 1969, en base a las ejecutadas por el profesor Luis Álvarez de la Universidad de California en el interior de la cámara de la Gran Pirámide. Este declaró en una entrevista que concedió al New York Times: nos encontramos ante un misterio inexplicable que podemos llamar ocultismo, maldición faraónica, brujería o magia. Lo cierto es que en el interior de la pirámide existe una fuerza que contradice todas las leyes científicas. Su premisa se basa en el hecho de la permanencia por largos periodos de tiempo encerrados en el interior de las tumbas faraónicas, como lo sucedido al teósofo y escritor Paul Brunton, el cual, tras pasar una noche encerrado en la cámara real de la pirámide de Keops, sufrió alteraciones mentales, crisis nerviosas y agarrotamiento muscular, manifestando al día siguiente un estado de profunda apatía. Explicó en su libro Una búsqueda en el Egipto secreto, publicado en 1935, que se sintió rodeado de seres malévolos y diabólicos totalmente repulsivos. Y la tercera teoría es la que supone una infección causada por los hongos Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Estos habrían sobrevivido durante años en la tumba, lo que habría aumentado su virulencia. Estos dos tipos de hongos ocasionan reacciones alérgicas que van desde una simple congestión nasal hasta una hemorragia pulmonar. Esta teoría ha ido tomando fuerza después de los estudios realizados entre los años 2010 y 2016 en varias momias del Museo Arqueológico de Zagreb, donde se encontró la presencia de dichos hongos. Estos también se encontraron en algunas momias halladas en el desierto de Atacama, en Chile. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y que me haría muy feliz que si así lo hicieras. Eres libre de comentar y de compartirlo entre tus redes sociales y amigos. Te deseo una gran semana, que las estrellas guíen tus pasos y los seres de luz iluminen tu camino. Te envío un beso de mi corazón al tuyo. Nos vemos.